debido pues a los extorsionadores, todo una 21 vehículos, 21 cúster, ¿no? De transporte público. Terrible la situación que estamos pasando, así que les voy a pedir en este momento a todos los que nos vienen siguiendo, que nos ayuden compartiendo la transmisión. Recuerden, hermanos, que estamos dando la lucha también en las redes sociales. Estamos buscando mantenernos, resistir ante los embistes de los hackers y de los troles, ¿no? Que buscan censurar nuestro canal para no tener pues esta ventana de lucha popular de información contra este sistema opresor. Así que bueno, sin más preámbulo vamos a comenzar, ya directo vamos a tocar el tema de Benji Espinosa y repito, aquí no me voy a inventar nada, ni voy a crearme historias, te voy a mostrar nada más de información y los vínculos que existen. Bien, primero, buenas noches, vamos a saludar a los que se han sumado ahora y comenzamos. Rocío Rosales, saludos, Janet, el gran Rubén, hermano, ¿qué tal? Un abrazo. Lisbeth o Liz Snowy, un gran saludo, Berta Ayala, Luis Juro, Ilustrin Verbo, un gran saludo, hermano, también. Gracias por estar presentes en esta transmisión de viernes por la noche. Muy bien, hermanos, muy bien. Vamos a ver ahora mismo, atención, repito, vamos a comenzar primero con el tema de Benji Espinosa para que no se nos escape en ese sentido, ¿ya? Justo estuve revisando, ¿no? Las fuentes, estuve revisando los datos y pues hay cosas que no cuadran. Y ahora vas a saber por qué. A ver, número 1. Tu tercer ojo es el portal que permite materializar todos tus sueños. Las personas que tienen ese ojo cerrado terminan viviendo una vida de frustración y escasez. Así que si sientes que tu vida no avanza y que tus sueños... Acá lo tenemos, atención. A ver, Eva María Salvatierra, saludos. Luis Juro dice, Benji Espinosa fue recomendado de Aníbal Torres. Yo también creo que por ahí va el asunto, ¿eh? Yo también creo que por ahí va el asunto, porque ya sabemos pues que el presidente Castillo desde adentro han buscado eliminarlo, ¿no? A como dé lugar, han buscado perjudicarlo. Incluso hemos visto pues hasta esos dólares en el baño, ¿no? Todo armado, todo fabricado, le han metido topos a diestra y siniestra. Y lógicamente un tipo que en su práctica, en su praxis ha demostrado ser un oportunista tal, es lógicamente Aníbal Torres Vázquez. Por lo menos desde esta perspectiva nosotros lo entendemos. Pero vamos a ir ahora a este caso de Benji Espinosa. Fíjense, este video que van a ver a continuación, donde Benji Espinosa está dándole declaraciones a una periodista de Canal N, es de exactamente el viernes pasado. Ante este momento ya había sido detenido Andrés Hurtado Chibolín. Entonces, como Elizabeth Peralta, ojo, hermanos, es importantísimo entender lo siguiente. Elizabeth Peralta, fiscal, la señora está pues vinculada con Chibolín porque él estaba utilizando su poder para favorecerlo según lo que indica la fiscalía. Ahora bien, esta fiscal Elizabeth Peralta ya ha sido separada, o sea, ha sido suspendida, en otras palabras, del Ministerio Público. Entonces, cuando le preguntan a Benji, ¿ya? Y le dicen, a ver, doctor, usted que está defendiendo ahora a Elizabeth Peralta en el caso Chibolín, ¿qué opina? Porque la fiscalía está pidiendo prisión preventiva, está pidiendo allanamientos, ¿no? Eso es hace una semana. ¿Y qué dice Benji Espinosa? Yo confío en el que está liderando esta investigación. ¿Quién? El fiscal, ojo, Juan Carlos Checley Soria. Juan Carlos Checley Soria. No te olvides de ese nombre, ¿eh? El juez que está viendo todo esto es Juan Carlos Checley Soria, el mismísimo juez que tiene secuestrado al presidente José Pedro Castillo Terrones. Entonces, van a ver en este momento lo que dice Benji Espinosa sobre Checley. Usted descarta, pero digamos que esa decisión ya escapa de usted, es decir, usted cree que es una decisión, cree que no hay ningún motivo para una detención preliminar, pero yo confío en el Poder Judicial y el juez Checley, que es un juez justo, que es un juez que es formado en el derecho constitucional y lo ha demostrado en varias decisiones, por ejemplo, rechazando la prisión del doctor Aníbal Torres por su edad y su condición de salud.
o, por ejemplo, en otras decisiones rechazando pedidos de prisión o detención en otros casos. Yo espero de verdad que siguiendo esa línea jurisprudencial y sobre todo su formación pegada al derecho y a la libertad y a los principios pueda resolver así. Doctor, de manera que yo creo que este es el momento en el que tenemos que entender además que la detención del señor Hurtado no implica su condena. Hay que ser claros. Esta es una medida de coerción muy breve, que puede ser revocada por la sala, ojo. Muy bien. A ver. Es directo lo que dice Benji Espinosa. Ojo, el que se va a encargar de ver todo este tema es el juez Checley Soria. Y según mi perspectiva, dice Benji Espinosa, el juez Checley Soria es una persona íntegra, una persona muy capaz, una persona que demuestra siempre ser objetivo, imparcial, ¿no? Alguien que maneja el derecho muy bien. Y otro punto más, agrega Benji Espinosa. El juez Checley Soria ha demostrado tomar decisiones correctas. Por ejemplo, dice Benji, por ejemplo, no le ha dado prisión preventiva a Aníbal Torres. Y lo mete a Aníbal Torres en este caso. ¿No me crees? Te repito, esta parte nada más, porque ahora te voy a mostrar un video que para mí ha sido revelador. Yo no sabía que Benji Espinosa, tiempo atrás, había sido abogado de Joaquín Ramírez. De Joaquín Ramírez. Nuevamente, atención. En el Poder Judicial y el juez Checley es un juez justo, es un juez que es formado en el derecho constitucional y lo ha demostrado en varias decisiones, por ejemplo, rechazando la prisión del doctor Aníbal Torres por su edad y su condición de salud, o por ejemplo en otras decisiones rechazando pedidos de prisión o detención en otros casos. Muy bien, entonces, según Benji Espinosa, yo no me estoy inventando nada, hermanos, ¿ah? Ahí lo tienen ustedes, ahí está clarísimo. Entonces, lo que dice Benji Espinosa es, el juez Checley Soria es un juez justo, porque no lo envió a prisión preventiva a Aníbal Torres, pero sí lo envió a prisión preventiva al presidente Castillo sin ninguna prueba. Y es más, Checley Soria no solamente aceptó tener secuestrado al presidente de la República del Perú, sino que además ha aceptado la petición de la Fiscalía de extenderle la prisión preventiva al presidente Castillo. Entonces, para Benji Espinosa, es justo que el presidente Castillo esté en la cárcel. ¿Ah? ¿Qué les parece? Porque es lo que ha dicho, ¿no? A mí, Checley me parece un juez justo, que cumple con su trabajo. Por ejemplo, permitió que Aníbal Torres no sea llevado a prisión preventiva. Ahí lo tienen, ¿eh? Eso no es invención mía, él mismo ha metido a Aníbal Torres, yo no. Ahí lo tienes. Pero bueno, ahora, lo que te quería mostrar, ya, porque esto sí de verdad para mí ha sido bastante difícil de masticar, ¿no? Ya bueno, ahora ya lo entiendo, más o menos yo también estoy sacando mis deducciones, pero quiero que tú mismo te des cuenta. Lo que van a ver aquí, a continuación, en la pantalla, ¿ya? No lo puedo poner más grande, ya saben ustedes, por el tema de derechos de autor y no queremos acá más problemas de los que ya tenemos, ¿no? Porque estamos hasta el cuello con los hackers, con las denuncias que nos han hecho. Entonces, atención a lo siguiente. Acá te lo voy a colocar un poquito más pequeño para que no haya problema. Ahí está. Lo que vas a escuchar a continuación, ojo por favor y atención con esto que ha estado pasando desapercibido totalmente. En el canal Willax, ojo, en esta cloaca llamada Willax, que lamentablemente, ¿no? Benji Espinosa es un asiduo participante. Milagros Leiva le encara a Benji Espinosa. Ojo, la mermelera Milagros Leiva, en entrevista con Benji Espinosa, le saca. ¿Qué cosa saca? Le dice, tú, Benji Espinosa, has sido abogado del supuesto narcopolítico Joaquín Ramírez. Tú has sido. Y Benji Espinosa dice, bueno, sí, allá pues. ¿Y qué pasa? Que supuestamente Elizabeth Peralta, la fiscal que está involucrada con el tema Chibolín, ahora resulta
que había realizado acciones para favorecer justamente a Joaquín Ramírez. Entonces, ¿cómo es esto? Benji Espinosa fue abogado de Joaquín Ramírez, la fiscal que lo ha blindado es Elizabeth Peralta, y ahora Benji Espinosa es abogado de Elizabeth Peralta, ¿qué? Y luego dice que Sheckley es un juez justo. ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué está pasando acá? ¿Me estoy asustando ya yo ya? Escuchen, por favor. En primera instancia, usted fue abogado de Joaquín Ramírez. Solo en primera instancia, Milagros. Ok. Solo en primera instancia. Para que me entiendas. ¿Quién era la fiscal en esa en primera instancia? Usted fue abogado de Joaquín Ramírez. Solo en primera instancia, Milagros. Ok. Solo en primera instancia. Para que me entiendas. ¿Quién era la fiscal en esa primera instancia? No era la doctora Peralta, era una fiscal era? de primera instancia. No lo recuerdo. Era una fiscal de primera instancia. Quiero que me entiendas. La doctora Peralta es una fiscal de segunda instancia, segundo piso. No tiene nada que hacer con el señor Ramírez. ¿Correcto? Entonces el Comercio y Canal N se equivocaron cuando pusieron su foto, porque dicen la fiscal superior, le estoy leyendo. Claro, léelo. Y aquí dice, la fiscal superior Elizabeth Peralta fue advertida que se detectó un desbalance patrimonial en los ingresos de Joaquín Ramírez, como en los de su hermano Osías. Esta información le ha sido revelada por la Unidad de Inteligencia Financiera. Y esto, doctor Espinosa, a raíz de que en un momento otra fiscal había archivado el caso, la fiscal Sara Vidal. Sí, ella fue. ¿Esa fiscal a la que usted se refiere? Fiscal de primera instancia provincial. Sara Vidal. ¿Me dejas explicarte ahora? Sí, pero ese ya... Sí, ese ya. Okay, por favor, no es Peralta. Bien. A ver, en primera instancia litigué el caso de Joaquín Ramírez. Correcto. Correcto. A quien guardo el mayor de los respetos y aprecios. Ojo. ¿Cómo, Benji Espinosa? ¿Cómo así? Benji Espinosa, abogado del presidente José Pedro Castillo Terrones, abogado de líder de un movimiento popular antifujimorista. ¿Me dices tú que has sido abogado del supuesto narcopolítico Joaquín Ramírez, uno de los principales secuaces de la cabecilla de la organización criminal Keiko Fujimori, en palabras de José Domingo Pérez? Y luego dices tú, Benji Espinosa, ante la opinión pública, que no solamente has sido abogado en primera instancia de Joaquín Ramírez, sino que también dices, al cual le tienes un gran respeto, ¿no? Al cual tú lo consideras como alguien respetable, digno de nuestro saludo, ¿no? Digno de nuestro trato cordial, afable y valorativo. No te estoy inventando, ¿ah? Ojo, nuevamente. ¿Me dejas explicarte ahora? Sí, pero ese ya... Sí, ese ya. Okay. Por favor, no es Peralta. Bien. A ver, en primera instancia litigué el caso de Joaquín Ramírez. Correcto. Correcto. A quien guardo el mayor de los respetos y aprecios. Ojo. Logramos el archivo. ¿Cómo? Otra vez, dilo. A quien guardo el mayor de los respetos y aprecios. Ojo. Bien, Benji, bien. Al que guardas el mayor de los respetos. Bien, con Joaquín Ramírez. Caso de Joaquín Ramírez. Correcto. Correcto. A quien guardo el mayor de los respetos y aprecios. Ojo. Logramos el archivo del caso. Sin embargo, por diferencias, correcto, yo me retiro del caso. Dejo de defenderlo. La Procuraduría interpone un recurso de elevación de actuados. El caso, el expediente, pasa a la Fiscalía Superior de la doctora Peralta. Yo ya no era su abogado. Punto número 1. ¿Quién fue el abogado? No lo sé. Segundo punto. ¿No le interesa? No me interesa. Segundo punto. ¿Qué diferencias tuvo con Ramírez? ¿Cómo? ¿Qué diferencias tuvo con Ramírez? Diferencias personales. ¿Por qué lo abandonó? No, yo no lo abandoné. O sea, abandonó la defensa. No. Razones profesionales y personales. Ok, le mintió. No, eso lo dices tú, no lo digo yo. Nunca tuve litigio con la doctora Peralta. Okay. Eso tiene que quedar claro. Entonces, entre la doctora Peralta, Elizabeth Peralta, Joaquín Ramírez, no existe, y usted no existe ningún vínculo. Ninguno.
No hay triángulo de Bermudas. Ninguno, con nadie. Bien, bien, bien. Bien, Benji Espinosa, ¿no? Gracias por desenmascararte, ¿no? Ay, ay, ay. Entonces, Benji Espinosa, abogado, en este caso, de Joaquín Ramírez. De los Joaquín Ramírez con todo lo que involucra. Luego, oh sorpresa, ¿no? Abogado del presidente José Pedro Castillo Terrones. Bien, bueno. Ahora resulta que este Benji Espinosa es abogado de la fiscal Elizabeth Peralta. Y justamente el audio, uno de los audios que se ha encontrado en la casa de la fiscal Elizabeth Peralta, menciona la utilización del poder como fiscal para archivar el caso de Joaquín Ramírez. ¿Qué tales coincidencias, no? ¿Qué tales coincidencias entonces? Asu, no, creo que me voy a demorar aquí. ¿Por qué no piensan en lo que venimos a hacer una operación rápida? ¿Cómo que no? ¿Qué? Aquí y a tu derecha. No, a tu otra derecha. Y el teniente regional, gobernador regional, ellos son fujimoristas, y por eso medio yo conocí, es en la transcripción textual. A este chico Joaquín Ramírez, y tengo entendido que no saben nada, que soy familiar, tengo entendido que ese caso va a pasar a tu mano, le dice una persona a quien sería la señora Peralta, según la información fiscal. Sí, contesta esta voz femenina, hay otra voz masculina en la que se dice, doctora, ¿usted puede ayudar ahí? Y una voz femenina responde, sí puedo, sí doctora, se le puede ayudar, dice esta voz femenina, pero escúchame, justo quiero hablar mañana con Tania Liñán, porque quieren juntarlo todo y no conviene. Mañana primero le voy a decir a Tania Liñán, porque ella tiene lo de Keiko, que mate de una vez eso, porque quieren juntarlo todo. Pero ¿cuál es la ventaja de Keiko? Que a Keiko no es nada en el partido, es solamente la candidata, dice aquí textual, la Keiko no es nada. La voz masculina le responde, o sea, está libre de polvo y paja. Y le contesta la voz femenina, la Keiko tiene una especie de terreno que ha adquirido el marido. La otra vez la llamé a la tía, porque la tía es jodida, y le dije a qué hora le ha citado a ese chico. Lo he visto a las 9 de la mañana y he vuelto a pasar a las 8 de la noche y lo tienes parado. ¿A qué hora lo has citado? Entonces de una vez hazlo pasar para que lo citas 9 cuando son las 11 y todavía no le toma su manifestación. El chico se le ve tranquilo, pero quiero hablar con Tania Liñán para que ella me saque lo de Keiko, para que se pronuncie de Keiko. Le voy a decir, mira, oye, tú eres provisional, Keiko te puede ayudar, mátalo, esa parte, es textual, estamos leyendo, antes que los otros pidan acumulación y tú te quedes al aire, a favor lo vas a hacer tú. Porque si ella lo termina con eso, ya no se puede acumular. Keiko es una cosa, Ramírez Joaquín es otra. La investigación de Juan Joaquín tiene hace 2 años. Quieren juntar las últimas con todo, no conviene, así que vayan matando. Quiero eso. Mañana voy a ir a hablar y se escucha una voz masculina. Entonces, doctora, ¿sí se le puede ayudar a Joaquín? Por supuesto, claro, responde la voz femenina. ¿Cómo sería, doctora? Le preguntan. Y una voz femenina responde, no te preocupes, yo te ayudo, no te preocupes. ¿Ayudar qué significa, doctora? Archivar. Y se responde archivar. Así que este audio... ¿Qué, hermanos, en serio, qué abogados le han puesto el presidente Castillo, no? ¿Qué tipo de abogados ha tenido el presidente Castillo? Y te repito con esto, ¿ah? A ver, para ya ir cerrando el círculo, por favor. Y ojo también, ahora vamos a hablar de este tema, porque hay más todavía. Pero a ver, brevemente nada más. El señor Benji Espinosa, abogado, defensor, ¿no? Colegiado en el ilustre Colegio de Abogados de Lima, ha sido abogado de Joaquín Ramírez. Él apoyó, defendió, accionó a favor de el supuesto narcopolítico ayayero principal de, algunos dicen incluso amante de Keiko Fujimori, bueno, eso yo no lo sé, pero el que lo estaba defendiendo era Benji Espinosa. Ahora bien, lo que logró, según lo que nos dice Benji Espinosa, es que se archive el caso y que luego ese caso de Joaquín Ramírez
ha pasado a manos de la fiscal Elizabeth Peralta. Ahí Benji se retira, deja de ser el abogado de Joaquín Ramírez, pero dice que lo respeta y lo aprecia mucho. Bien, hasta ahí. Ahora resulta que Benji Espinosa es abogado en la actualidad de Elizabeth Peralta, pero no por el tema de Joaquín Ramírez, eso no tiene nada que ver. Aquí estamos hablando del caso Chibolín y la red de tráfico de influencias y lavado de activos, minería ilegal y demás, ya por ese lado. Pero resulta que hoy se ha hecho público que en el allanamiento a la casa de la fiscal Elizabeth Peralta, por el caso Chibolín, hay un audio. Y en ese audio claramente se escucha, como ya lo han leído, ya lo han escuchado ustedes, cómo así se está manipulando, se está exigiendo, pidiendo, exhortando, como quieran ustedes, a la fiscal Elizabeth Peralta para que accione para archivar el caso de Joaquín Ramírez y para que no lo vincule con el caso de Keiko, para que no se acumule todo ese tema ahí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo así? Eso puede pasar, que tú seas abogado de una persona, el caso luego lo vea una fiscal y tú también vas a ser abogado de esa fiscal. Claro, tú me vas a decir, pero es que no fue al mismo tiempo. Pero ya, pues no. Ahora vemos que sí había vinculación, ¿ah? Que por ahí sí había contacto, o me van a decir que no había contacto, por supuesto. Es decir, Benji Espinosa defiende a Joaquín Ramírez, su caso luego al final lo va a ver Elizabeth Peralta, y oh sorpresa, luego resulta que Benji Espinosa es abogado de Elizabeth Peralta. Pero otro punto más, el juez que está viendo este caso es el mismo juez que está viendo el caso del presidente Castillo, Checle, Juan Carlos Checle Soria. Y Benji Espinosa ha declarado, como han escuchado ustedes, lo he puesto para todos, que Juan Carlos Checle Soria es un gran juez que siempre anda derecho, y como ejemplo ha puesto que no pidió prisión preventiva para Aníbal Torres. Como Aníbal Torres no está en prisión preventiva, entonces es un juez justo. Eso ha dicho Benji Espinosa. Ha dicho eso Benji Espinosa. No yo, Benji Espinosa. Bien, ahora, hay que entender que justamente Benji Espinosa, con esos contactos, ha sido abogado del presidente José Pedro Castillo Terrones. Yo les pregunto a ustedes, así directo, ¿cuál ha sido la bancada, cuál ha sido la organización política, para no decir organización criminal, que ha buscado atentar contra la investidura presidencial? ¿Cuál ha sido la organización criminal, en palabras del fiscal José Domingo Pérez, que ha buscado tumbarlo, que ha buscado derrocarlo, que ha complotado contra el presidente Castillo? ¿Cuál ha sido esa organización? ¿No ha sido Fuerza Popular? Justamente donde uno de sus actores principales en los últimos 10 años, ¿no ha sido acaso Joaquín Ramírez? Entonces, ¿cómo es esto? ¿Qué abogados ha tenido el presidente Castillo adentro, con el cual él ha convivido? ¿No? Y justo el juez que lo tiene secuestrado al presidente Castillo es al que Benji Espinosa hoy le echa flores. Ahí lo tienes, ¿ah? Ahí está. Yo creo que la evidencia está clara. Y otro punto, por ejemplo, lo que se estaba indicando es que, según las informaciones, Andrés Hurtado, el viejo proxeneta, como dice Hildebrand, Andrés Hurtado, alias Chibolín, ¿ya? Hay un tema ahí concreto. Andrés Hurtado, alias Chibolín, por si acaso, estaba a punto de entregarse como colaborador eficaz. Repito, Andrés Hurtado, alias Chibolín, con las manos temblorosas, con el corazón prácticamente con taquicardia, estuvo a punto de entregarse como colaborador eficaz, sabiendo que iba a tener que hundir a ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, a altos funcionarios en la Fiscalía, a altos funcionarios del Poder Judicial, a congresistas, a conductores, a empresarios, a militares. Ojo, ¿y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Saben lo que ha pasado? Andrés Hurtado Chibolín, estando a punto de soltar toda la sopa, como decimos, le han frenado. ¿Y quién le ha frenado? El abogado Helio Riera. ¿Quién es el abogado Helio Riera? Nada más y nada menos que el abogado de Fujimori. El abogado de Fujimori. Entonces, el abogado de Fujimori, el que se apuró y soltó la noticia antes que la propia Keiko, ha ido
corriendo, enviado probablemente por la señora acá, ha agarrado a Chibolín y le ha dicho, aguanta, tranquilo, cálmate. Yo te voy a defender. ¿Y qué ha pasado a partir de ese día? Chibolín ya no quiere ser colaborador eficaz y ahora va a tener que someterse a todo un proceso judicial, penal. ¿Con qué abogado? Con el abogado de la señora K. Pero hay otro dato que no estábamos contando. Elio Riera, actual abogado de Chibolín, que ha sido abogado de Alberto Kenya Fujimori el genocida, ha sido también abogado, ¿saben de quién? De Emma Benavides, la narcojueza, la hermanísima de Patricia Benavides. Ahora, pues no me van a decir que eso no es que no está conectado todo, pues, ¿no? No me van a decir que no, Pavel, es coincidencia nada más. No, presidente, por favor. Acá estamos viendo un sector del golpismo que se unificó contra el presidente Castillo. Ahí está la evidencia total. Y esto va mucho más allá de Chibolín, ¿eh? Con todo lo que sabemos ahora, esto va mucho más allá. Ahora, ojo con el dato. Cuando le han preguntado a Benji Espinosa, miren, le han preguntado a Benji Espinosa sobre el tema de Chibolín y de Joaquín Ramírez, el señor no sabe qué decir. La periodista le pregunta a Benji Espinosa, pero ¿cómo su defendida, Elizabeth Peralta, la fiscal, va a tener un amigo vinculado con el narcotráfico? ¿Cómo? Joaquín Ramírez. ¿Cómo va a tener un amigo vinculado con el proxenetismo? ¿Cómo? Chibolín. Porque ahora se ha descubierto que Chibolín o la empresa de Chibolín le compraba los pasajes de viaje a Miami a la fiscal Elizabeth Peralta. ¿Con qué fin? Lógicamente, de que al final utiliza el poder para poder seguir lavando, vinculado con la minería ilegal, y bueno, si es con Joaquín Ramírez, con el narcotráfico, ¿ya? Ojo con lo siguiente, atención a estas declaraciones. Se lo pregunta a usted que una fiscal reputada con 40 años de experiencia en persecución del delito puede haber sido tan inocente de reunirse con una persona que ella sabía que tenía antecedentes o al menos la fama sobre un delito como el proxenetismo y luego sentarse o tomarse una foto con personas que también están siendo investigadas por delitos que finalmente van a caer en el Ministerio Público. Fátima, lo primero que debo decir es que, como todos mis clientes, cuando defendí al presidente Castillo, voy a ser muy claro. La doctora Peralta, hasta que se demuestre lo contrario, para mí, es una fiscal reputada y contradictoria. Tiene una mamá que tiene 90 años, ella cumplió 66 años. Sí, pero no estamos hablando de los antecedentes de la familia. No, para mí es importante, porque yo no defiendo, yo defiendo seres humanos, no recursos humanos. Claro, y precisamente porque está defendiendo específicamente a la doctora Peralta, más allá de su perfil familiar, estamos hablando de cómo alguien con experiencia, y se lo preguntó a usted, 40 años de experiencia. ¿Cómo tuvo amistad con el señor Hurtado? Que usted dice, tiene o termina cayendo en esta amistad que ella misma sabía, porque ella lo ha dicho públicamente, que le habían advertido que tenía este tipo de... No pongas palabras en su boca. Ella ha reconocido que le dijeron que tenía... Pero Fátima, eres una mujer inteligente, por supuesto, y estás atenta a las declaraciones. Ella no ha dicho que le han advertido. Te digo porque algo de memoria tengo. Lo que dijo ella fue a Thaís Casalino, programa dominical, Contracorriente, Canal, Willax. ¿Estamos? Esa declaración. Ella no dijo que la advirtieron. Ella dijo, yo he escuchado, que no es lo mismo que advertido, yo he escuchado que dicen que es proxoneta, dice. Proxeneta. No, ella dijo proxoneta, se equivocó. O sea, se equivocó de vocal. Ya. Te digo porque te estoy citando literalmente. Pero sabemos lo que estaba queriendo decir. Está bien, pues, pero no es advertencia. Ya. Pero como alguien que usted me está reconociendo que tenía esta ya conocimiento, se decía. ¿Cómo es que no investigó, googleó? Es fácil. Doctor Benji Espinosa, usted me había dicho, yo soy una mujer inteligente, usted también es un hombre inteligente, y evidentemente la doctora Peralta también lo es, con la experiencia de 40 años. Pero las personas tienen amistades. No, pero, a ver. Pero perdón, ¿el señor Hurtado tenía condena? ¿Hoy tiene condena? ¿Puede decirle que es un proxeneta? ¿O puede decir que se dice que es un proxeneta? Que son dos cosas. Pero yo no tendré un amigo que tiene vínculos con el narcotráfico. O que está bien, pero ese eres tú. Ese eres tú. Y yo seguramente no lo tendría. ¿Está bien? ¿Y la señora Peralta? Pero la señora Peralta se equivocó en elegir a su amigo. Pero no es ninguna delincuente.
que haya tenido una amistad equivocada, yo no lo haría. De ninguna manera supone eso necesariamente que ella sea culpable o que tenga que pagar con cárcel, con su libertad, la mala elección de su amigo. Pero reconoce el error. Yo reconozco el tema de la amistad, pero no existe crimen de lesa amistad, no existe. Claro, pero ¿cuántos años tuvo una amistad con este personaje? Que algunos años del 2000. Tejió vínculos dentro del Ministerio Público. No. No digo de ella, estoy hablando dentro de bueno, es el señor Hurtado, pero eso tendría que probarse, claro. No sabe cómo responder, ¿no? Pero bueno, no importa. Igual estamos al pendiente de este proceso y que caigan todos los que tengan que caer. Sinvergüenza, golpistas, abusivos, racistas, clasistas. Han utilizado al Estado peruano como si fuera su burdel, su chacra. Una tira de sinvergüenza, de parásitos, corruptos, ladrones. Pero, ojo, te voy a leer un fragmento nada más. Por favor, atención a lo siguiente. El día de hoy, como ustedes ya saben, en el semanario Hildebrand en sus 13, el periodista de investigación Alonso Zambrano ha hecho una entrevista a un juez de la Corte de Lima. Este juez, lógicamente, no quiere dar su nombre, ¿no? Por todo lo que puede suceder. Pero las declaraciones de este juez de la Corte de Lima sobre Andrés Hurtado Grados son terribles. Te voy a leer un fragmento nada más y vamos a continuar con otro punto. Pero ojo con lo siguiente. Atención, oído a la música con este informe de Américo Zambrano del día de hoy, viernes 27 de septiembre. Escuchen, hermanos. La mina de Chibolín. Andrés Hurtado no solo era un traficante de influencias y un vendedor de conexiones al servicio de alguna impunidad. La fiscalía apunta ahora a señalarlo como un lavador sistemático de dinero procedente de la minería ilegal. Escucha este fragmento, solo este fragmento, hermano. Atención. Aquí casi todos los jueces conocían a Chibolín. Aquí casi todos los jueces conocían a Chibolín. Él ha puesto vedettes. Él ha puesto vedettes para los cumpleaños de algunos magistrados. También ha puesto orquestas para celebraciones que se hacían en sus casas de playa. Con él se coordinaba para algunos eventos donde venía gente del espectáculo como Eva Illón y Natalia Málaga, dice un juez de la Corte de Lima cuando le preguntamos por Andrés Hurtado Grados. El magistrado, quien nos pide no revelar su nombre, asegura que desde hace años Chibolín mantenía un estrecho vínculo con jueces y fiscales. Algunas magistradas le regalaba viajes y a otras hasta cirugías estéticas. La detención de Andrés Hurtado justamente en un centro donde se realizan arreglos estéticos ha causado un auténtico terremoto en el Poder Judicial. Están nerviosos, aunque no son los únicos. Los invitados a la celebración del Día del Juez, que tuvo lugar el 4 de agosto del año pasado. A esta reunión acudió el productor, el Día del Juez. Ahí estuvo Dina, estuvo Javier Arévalo, el presidente del Poder Judicial. A esta reunión acudió el productor de Andrés Hurtado, José Malpartida Abadía, y también una larga lista de magistrados. Ricardo Binatea, Héctor Lama More, César Saguanay, Carmen Rojaxi y la propia presidenta de la Corte de Lima, María Vidal La Rosa, para citar solo algunos nombres. Ay, 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 ay. Todo, hermanos, lo putrefacto se muestra en este momento en el rostro de los peruanos.
Andrés Hurtado Chibolín entonces le colocaba modelos, ¿no? Anfitrionas, mujeres del espectáculo, a jueces, a fiscales, a altos mandos, les organizaba fiestas, les pagaba cirugías, les pagaba viajes, les traía regalitos de Estados Unidos, mientras el pueblo peruano jodido por donde se pueda observar la vida de un ser humano. Grandes fiestas, orgías, drogas, y todo esto ¿con qué fin? Lógicamente, para que estos jueces, para que estos fiscales, contentos con este hedonismo superfluo, puedan permitir el lavado de activos, el lavado, hermanos, de la minería ilegal, del narcotráfico. Ahí lo tienen. Esto es el Perú. Y qué pena, ¿no? A ese punto se ha podido llegar. Ahora bien, la Fiscalía está pidiendo prisión preventiva, lógicamente, para estos sinvergüenzas. Fíjense que sin ni una sola prueba, sin ninguna sola prueba, al presidente José Pedro Castillo Terrones lo tienen secuestrado, ya van a ser 2 años, imposibilitado de ver a su familia, ha perdido lo más preciado que puede tener un ser humano, la libertad, injustamente. Pero aquí, como hemos mostrado en la tarde, hubo la audiencia para pedir prisión preventiva para Andrés Hurtado, para los Muley y para la fiscal Elizabeth Peralta, y el juez Checkley Soria dijo, bueno, como Benji no quiere, porque al final Benji se opuso, dijo, no puede ser, hay que suspenderlo para otro día. Y bueno, pues el juez Checkley Soria dijo, bueno, como acá no quiere pues Benji, vamos a suspender la audiencia para el lunes. Hay 300 elementos de convicción. ¿Qué significa? Hay 300 pruebas. 300 pruebas. Y recién está empezando esto, ¿no? Porque ¿saben quién también está involucrado? El juez César San Martín, en los audios que se han encontrado en el allanamiento de Elizabeth Peralta. Bien, escuchen lo siguiente, por favor. De convicción para sustentar la prisión preventiva contra Andrés Hurtado y otros investigados, se han considerado audios en los que se menciona el archivamiento de un caso de Joaquín Ramírez, ex dirigente del partido de Keiko Fujimori. Más de 300 elementos de convicción sustentan la formalización y continuación de la investigación preparatoria contra el presentador de televisión Andrés Hurtado, la fiscal superior Elizabeth Peralta, así como para los empresarios Augusto Muley e Iván Ciucho, quienes son investigados por tráfico de influencias y cohecho activo por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Anticorrupción. Luz Elizabeth Peralta Santur, Andrés Hurtado Grados, Augusto Javier Muley. El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva para Hurtado, Peralta y Muley. La audiencia ha sido reprogramada. Estoy reprogramando audiencias el día lunes para poder continuar esta audiencia, porque esta ya está instalada, para el día lunes 30 de septiembre a las 9 de la mañana. Se le imputa a Andrés Hurtado ser coautor del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias y autor del delito de cohecho activo específico. Los hechos que se le atribuyen son 3. 1. Haber influenciado en la devolución de oro a la empresa de Muley. 2. Haber actuado de intermediario en las investigaciones de lavado de activos contra la empresa competidora de los Muley. Y 3. Haber recibido $100,000 para que no se continúe con la investigación seguida contra la empresa Cuántico, vinculada a Iván Ciucho. En el caso de la fiscal Peralta, se consigna además audios de un USB encontrado durante el allanamiento a su oficina, los cuales revelarían otros hechos de presunta connotación ilícita.
se advierte que el acceso de Elizabeth Peralta como titular a la función fiscal habría provenido también de un acto de corrupción ante el Consejo Nacional de la Magistratura. En otra grabación se transcribió un diálogo en el que se menciona el archivamiento de una investigación fiscal contra Joaquín Ramírez, exdirigente de Fuerza Popular. Entonces, doctora, ¿sí se le puede ayudar a Joaquín? Por supuesto, claro. ¿Cómo sería, doctora? No te preocupes, yo te ayudo, no te preocupes. ¿Ayudar qué significa, doctora? ¿Archivar? Archivar. Las nuevas evidencias contra la fiscal Peralta serán derivadas a otras instancias del Ministerio Público. Mientras tanto, Andrés Hurtado permanecerá detenido hasta que se emita una resolución sobre el pedido de la Fiscalía. Ahí lo tienen. El lunes, entonces, vamos a transmitir en vivo y en directo la audiencia. Vamos a ver qué hace Shekley Soria. Y como dice Miguel Arequipa, claro, Miguel, por supuesto, hermano, por supuesto, América Pérez, lógicamente. Shekley Soria, el juez que tiene secuestrado al presidente Castillo, justamente está involucrado con las hermanas Benavides, porque según las acusaciones que hay, las hermanas Benavides han accionado para blindarlo, para protegerlo en un caso que él tenía en otra región del Perú. Entonces, Shekley Soria le debe mucho a estas hermanitas. Todo está conectado, pues, hermanos. ¿O qué esperábamos? Si han tenido ellos toda la década del 90 para infestar a los diferentes organismos del Estado, al sistema de justicia, para su control. Pero no solamente es el fujimorismo, ¿eh? El APRA ha estado completamente, está en el poder. Entonces, hemos visto cuando a la fiscal, ojo, narcofiscal, fiscal Bamba, fiscal Cuello Blanco, Patricia Benavides, fue suspendida en su cargo de fiscal de la Nación. ¿A dónde se fue? ¿Recuerdan ustedes, hermanos? ¿Recuerdan ustedes? Yo lo tengo claro. El 7 de diciembre del año 2023 suspenden a Patricia Benavides del cargo de fiscal de la Nación y ¿saben a dónde le invitan? Supuestamente al Día de la Democracia. ¿Y cuándo es el Día de la Democracia según estos miserables? El 7 de diciembre. ¿Por qué? Porque ese día derrocaron al presidente Castillo. Como ese día estas sátrapas capturaron y usurparon el poder del Estado, celebran, ¿no? Y hacen ceremonias. Y en esa ceremonia estuvo el presidente del Congreso, estuvo el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, estuvo Patricia Benavides, a pesar de que ya la habían retirado y suspendido como fiscal de la Nación. ¿Y saben quién más estuvo? La plana mayor del APRA. ¿No recuerdan quién era su abogado de Patricia Benavides? ¿No era acaso Jorge del Castillo, uno de los principales sabuesos de Alan García Pérez? Entonces, lo que sucede, hermanos, es que nosotros como ciudadanos, como pobladores, como trabajadores de todo sector, con tanta televisión basura, ¿no? Con esta prensa mermelera, con tanto show, con tanta Magali, Laura Bozzo, con tanto circo, con tanto combate, esto es guerra, con tantos programas basura y con una prensa al servicio de los grupos de poder, hemos estado lamentablemente andando a ciegas, ¿no? Pero ahora que entre todos nosotros nos ayudamos, porque tenemos prensa alternativa, porque hay prensa ciudadana, porque cada uno de nosotros puede tener un celular, puede grabar, puede mostrar, puede informar, porque podemos unirnos en una red de resistencia y de lucha, no estamos como estábamos de repente décadas atrás. Ahora tenemos la posibilidad de darnos cuenta de lo que está pasando en nuestro país. Y tanto a ellos también les duele, ¿no? Tan desesperados. Es por eso que Dina Boluarte, como te informé hace unas horas, ha dado 30 millones extra, ¿ah? Porque a la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINI, que está al servicio de la dictadura de Boluarte, se le entregó para este año 2024 71 millones de soles. Pero Dina le ha agregado 30 millones más. ¿Con qué fin? De comprar equipos, comprar computadoras, comprar software para hackear, para poder leer tus comunicaciones en Telegram y WhatsApp.
para poder investigar, para que se le pague infiltrados y se metan a las organizaciones populares. Es que ahí lo tienen. No pueden ocultarlo, porque la prensa siempre lo ha hecho, ¿no? Lo ha dejado por debajo, en silencio, o si reventaba un caso de corrupción, era un caso. Aquí nosotros tenemos la posibilidad de profundizar en cada uno de ellos y tener las conexiones. Y al final todo esto, ¿a quién lleva? Lógicamente al imperialismo, ¿no? Acá detrás está la CIA, detrás de esto está el imperialismo, detrás de esto están las grandes corporaciones transnacionales, los grupos de poder económico, ¿no? O sea, no hay que tampoco cegarnos con este tema. Un país subyugado, con oro, con plata, con cobre, con zinc, ¿y saben con qué? ¿Saben con qué? Con el litio, hermanos. El litio es el oro blanco. Y Bolivia lo tiene. Y Argentina lo tiene. Y Chile también. Y hasta México. Pero ¿saben de quién ahora se están preocupando las potencias? Del Perú, con lo que se ha descubierto años atrás nada más. Y si que en este momento no empiezan el saqueo de litio, es porque se encuentra ¿en dónde? En la región combativa de los aymaras y los quechuas de Puno. Y aún resiste Puno, porque Puno es la vanguardia y la capital de la lucha social, patriota, soberana, originaria en el Perú. Y eso hay que tenerlo bastante claro, hermanos, porque es la historia que estamos escribiendo nosotros, la verdadera historia de los pueblos del Perú. Bueno, vamos a continuar, porque hay información para rato. Ya cerramos hasta, por lo menos hoy, el tema de Chibolín y demás personajillos. Vamos a hablar ahora sobre el tema de Boluarte, porque según la información de Marcos Cifuentes en el programa La Encerrona, Dina Boluarte el día de ayer se ha sometido a una intervención quirúrgica, una intervención no invasiva, ¿no? Y según todo indica, mientras se ha desarrollado el paro de transportistas, mientras han estado las balaceras, mientras ha estado decretando estado de emergencia, ¿no? Mientras está proponiendo que se aplique la ley de terrorismo urbano, etcétera, 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 Dina Boluarte ha estado en una clínica blanqueándose los dientes, para quedar más regia, dice que la novia de Chucky, ¿no? La genocida gata Ron Ron. Así que de eso vamos a hablar, porque ha salido su vocero, este vocero pues que es un muñeco de Dina Boluarte, pero muñeco que nos cuesta más de 20.000 soles cada uno, por si acaso, por si acaso. Bien, antes de continuar con este punto, pedirles en este momento que me ayuden dejando su like. Miren, estamos conectados más de 1.150 personas y solamente hay 393 likes. Hermanos, los likes que ustedes le ponen el puñito arriba nos ayuda a que el mismo YouTube nos pueda promocionar, nos pueda compartir, nos pueda sugerir. Hay también una encuesta que hemos colocado acá. Chibolín está vinculado con la mafia de Fuerza Popular de la señora K. El 99% nos ha puesto sí. Tenemos 295 votos. Muy bien. Por favor, nuevamente, pónganle like, compartan el video, hermanos, compartan la transmisión. Como ya saben ustedes, nos han cortado nuestra cuenta en Face. Igual vamos a seguir adelante, vamos a crear otro nuevo Face y continuar. También acá hay una cuenta en Yape con el número 923-913-651. Cualquier aporte será bienvenido, hermano. Muchas gracias. Y ahora sí, sin más preámbulo, entonces, el tema de Dina Ercilia Boluarte Segarra, porque esta señora, antes para que más o menos vaya viendo lo sucedido en esta oportunidad el día de hoy. Miren, esto es en pleno estado de emergencia. Ojo, por favor, Lima Metropolitana ya entró en estado de emergencia en este momento. Fíjense. Y mientras salen con pompa, ¿no? Con aplausos y demás a decir, sí, estado de emergencia, con eso vamos a eliminar la extorsión, la delincuencia se va a frenar y demás. Por favor, miren esto. En San Isidro, en la zona más exclusiva de Lima Metropolitana, de los 43 distritos de Lima, a unas cuadras de la Confiet, hombre es asesinado a balazos dentro de su auto en la avenida Camino Real. Hombre de 56 años fue asesinado el 27 de septiembre, hoy, en San Isidro, hace unas horas, por un presunto sicario en una
motocicleta. A las 6 de la tarde de hoy, un hombre de 56 años fue asesinado por un presunto sicario en la cuadra 2 de la avenida Camino Real en el distrito de San Isidro. Según los testimonios, el asesino habría interceptado a su víctima en una moto lineal de color negro. Según indican las investigaciones preliminares, el sicario habría esperado a su víctima en el tráfico vehicular junto a un compañero mientras estaban a bordo de una motocicleta. El hombre fue abatido por 4 disparos en la cabeza. Para eso sirve su estado de emergencia. Para eso sirve buscar, declarar la suspensión de los derechos, porque en este momento en Lima hay suspensión de la inviolabilidad de domicilio, hay suspensión de la libertad de reunión, del libre tránsito, por si acaso. Todo esto está vulnerado en este momento y mientras tanto, los sicarios en la cara de todos nosotros siguen haciendo de las suyas. Eliminan a personas, no importa dónde, ¿eh? Y fíjate lo otro, esto también es de hoy. En el distrito de Independencia, parte del cono norte, incendio destruye 25 buses un día después del paro de transportistas. Increíble, pero cierto. Hermanos, justo en Independencia, un colegio estaba alquilando un espacio y los Pulpos, una organización criminal, ha incendiado el local con 25 buses que ya no sirven. Y no solamente habían buses, porque acá también guardaban pues sus vehículos, algunos transportistas, ¿no? Hermanos que guardan su vehículo particular. 25 buses quemados completamente, como ves en pantalla. Calcinados. Entonces, ¿de qué me vas a hablar pues de estado de emergencia? ¿De qué me vienes acá a querer engañar al pueblo diciendo que suspendiendo las libertades de la ciudadanía y de la población, de esa manera se va a frenar la delincuencia? Eso es completamente falso. Completamente falso. Te estoy mostrando ahorita que en pleno estado de emergencia, ¿qué sucede? Acribillan a un hombre en San Isidro, como ven en pantalla, ahí está el vehículo con el hombre adentro, con el tiroteo, y por otro lado queman, como si no pasara nada, 25 buses en el distrito de Independencia acá en Lima Metropolitana, en Lima Norte. Bueno, pero ante todo ello, repetimos, Dina Ercilia Boluarte Segarra pues se ha estado sometiendo a cirugías, ¿no? Según lo que indica Marcos Cifuentes. Bueno, entonces, fíjense por favor lo que ha salido a decir su vocero, repito, que gana 30.000 soles aproximadamente de plata de todos los peruanos. ¿Para qué? Solamente para lavarle la cara a esta psicópata, narcisista, usurpadora en el poder. Vamos a escuchar, hermano, ya directo mejor a este tipejo que ven en pantalla, que siempre se me olvida su nombre, porque bueno, Freddy Hinojosa, ¿no? Pero hay que recordarlo, porque todos estos van a tener que pagar. Todos estos van a tener que pagar, hay que recordarlo. Hinojosa, señor Hinojosa, no tienes vergüenza, no respetas ni a tu familia, ni a tu pueblo. Y por plata termina siendo el vocero de la usurpadora. Qué asco, de verdad, qué repugnancia. Atención. Informar a la opinión pública que se viene desarrollando una campaña sistemática que consiste en generar una mentira desde algún operador de la mentira, la misma que luego tiene una caja de resonancia en algunos operadores y finalmente se magnifica esta mentira para luego, sobre la base de esta falsedad, aperturar una carpeta fiscal. Al respecto, Presidencia de la República señaló la única verdad. Y esta verdad tiene una prueba. Voy a pedir que exhibamos un documento que el día de hoy hacemos público y ponemos en conocimiento de la opinión pública porque Palacio de Gobierno tomó conocimiento oficial del documento el día de hoy. Pero lo que sí es grave y nos preocupa y debe preocupar también a muchos ciudadanos es que este documento se encontraba ya en conocimiento del presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso desde el martes 17 de septiembre. Sin embargo, hemos podido apreciar que el día domingo en algunos programas dominicales, el presidente de la Comisión de Fiscalización sostenía afirmaciones
sin dar a conocer o escondiendo el contenido de este documento. Para recordar, se filtró a algunos medios de comunicación un documento generado por la concesionaria vial del Perú que daba cuenta que el vehículo que transporta a la señora presidenta había transitado por el peaje de Ica el 27 de febrero. Situación que fue aclarada por Palacio de Gobierno en una conferencia similar a esta, con las evidencias, con la verdad, la bitácora y todo el sustento administrativo. Pero lo que desconocíamos es que ya la propia Comisión de Fiscalización tenía en su poder el documento de la misma concesionaria vial, en la cual, y estamos mostrando también para conocimiento de toda la opinión pública, la empresa rectifica, literalmente, dice, sobre el particular, voy a leer la parte pertinente, se rectifica la información antes mencionada y se concluye que el vehículo de placa EGR 844 transitó por el peaje de Chilca el 24 de febrero del presente año. Esa es la verdad. Y esa es la única verdad que fue corroborado en su momento por el despacho presidencial con toda la documentación administrativa que... Como siempre, el felpudo de Dina Boluarte, este señor Hinojosa, buscando defender lo indefendible, ¿no? Pero justo acá tengo un video bastante gracioso de esta reunión, de estas declaraciones de Hinojosa. ¿Ya? Acá lo van a ver ahorita. Se viene desarrollando... Ya. Acá lo tenemos a Hinojosa. Miren el siguiente video, por favor. No se van a arrepentir. Ay, ay, ay. Estos lacayos, ¿no? Estos sirvientes, porque al final actúan como un sirviente, de verdad no tienen dignidad. Miren, por favor. Dina Boluarte ha podido ella misma salir a hablar, salir a aclarar, pero no, pues, lo manda a su marioneta, ¿ya? Y lo que vemos, antes de que inicie la rueda de prensa, ¿no? Antes de que inicie la declaración, Dina Boluarte va con él, lo coloca frente al micro y se va, lo deja solo a su vocero. Entonces, no es que Dina no pueda hablar, no es que Dina no tenga tiempo, porque solamente la señora se dedica a estar espejito, espejito, no dime quién es el más bonito, sino que o ve sus novelas turcas, tiene tiempo. Ahora, recordarán ustedes qué pasó con el tema de los Rolex. ¿Recuerdan ustedes qué dijo Dina Boluarte? Yo he trabajado 14 años para comprar mi Rolex. Luego dijo, es una reliquia familiar. Luego dijo, es Jambal, bisutería fina. Y luego dijo, mi guayqui, mi hermano, me lo ha prestado. Dina Boluarte, pues, ¿qué cosa va a decir? Entonces, fíjense lo siguiente, cómo Dina Boluarte se corre, no sabe qué decir, por eso ha contratado a este payaso y lo deja ahí, ¿eh? Miren. Ahí está. Muchas gracias, presidenta. Señoras y señores, muy... Qué vergüenza, ahí está Hinojosa, ahí está Dina, manda saludos, ya muchachos me voy, mi serie está acá me espera, con mi canchita, hablamos, y lo deja tirado, a Hinojosa, ahí está muchachos, listo, tú mismo eres, hazte cargo, hablamos, cuídense muchachos, hablamos, saludos, vayan a su casa temprano, estado de emergencia. Y ahí, Hinojosa, pues, ¿no? De que de verdad, hermano, esto pasa en el Perú nomás, ya, listo, tú mismo eres, tú mismo eres, cuídate, hablamos, me llamas cuando termine, chao. Hinojosa, ay, bueno, pues,
Ja, pero este tipo está ganando 30.000 soles completos de todos los peruanos, ¿ah? Por si acaso.